Como les decía, estábamos cerrando este tema de los textos periodísticos o los géneros periodísticos. Y para eso, aquí en clases hice como un repaso con respecto a los otros textos periodísticos, porque estábamos revisando los textos de opinión, pero para eso obviamente había que revisar algunos anteriores. Entonces vimos los textos informativos y también revisamos algo de los textos interpretativos, que son unos hermanos menores, por decirlo de alguna manera, de los textos periodísticos de opinión. ¿Ya? Con respecto a los textos o géneros periodísticos, como les dije, empezamos con el texto informativo para luego pasar al texto interpretativo y llegar así a los textos de opinión. ¿Ya? Yo les hacía una especie de línea que ordenaba esos tres conceptos, ¿no es cierto?, a partir de una línea progresiva que se hacía cargo de la objetividad y de la subjetividad de los textos. Es decir, los textos informativos eran los que presentaban mayor nivel de objetividad, los interpretativos seguían manteniendo su objetividad, pero al mismo tiempo incorporaban ciertas miradas subjetivas con respecto al hecho del cual estaban hablando, y finalmente los textos de opinión eran casi prácticamente subjetivos, ¿ya? En esos se desarrollaba mucho el punto de vista, el juicio estético, el juicio político, etcétera, etcétera, ¿ya? Mm, mm. Claro, con respecto a la objetividad y a la subjetividad, es un fenómeno, ¿cómo llamarlo? Es la apuesta del sujeto con respecto a la realidad, ¿ya? Es decir, es donde se posiciona usted con respecto a los hechos de la época en la cual le corresponde vivir. Por lo tanto, eh, si uno escribe un texto periodístico, obviamente, aunque trate de ser 100% objetivo, siempre va a manifestar de cierta manera algún grado de subjetividad, es decir, de opinión valórica con respecto al fenómeno del cual está hablando. Puede ser una inclinación política, puede ser una inclinación estética, es decir, por ejemplo, cuando usted dice que le gusta o no le gusta tal serie y por qué, eso es algo estético. Puede ser una inclinación valórica en tanto, o sea, con respecto a los temas religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, revisamos aquello, esa línea desde lo objetivo a los fenómenos más subjetivos, ¿ya? Y en ese orden entonces establecimos que estaban primero los textos periodísticos de información, como la noticia. Bien, ya deben saber ustedes que una noticia es un texto un tanto rudimentario que se hace cargo de un hecho en particular, un hecho inmediato, y que principalmente responde a unas preguntas que uno podría mencionar como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, entre otras, ¿no es cierto? Una noticia es breve, tiene un lenguaje bastante conciso, bastante preciso, expositivo, ¿ya? Y es un texto bastante distante. Es decir, está en tercera persona y cuesta notar la presencia del emisor. Obviamente una noticia es escrita por alguien, aunque últimamente existen algunos algoritmos que pueden producir noticias deportivas, ¿ya? El otro día estaba leyendo un texto con respecto a eso y decía que habían ciertos algoritmos que son estas funciones del computador, de la inteligencia artificial, que estaba preparado para hacer textos deportivos. Los hacía. Eran un tanto fríos y mucho más distantes de lo que lo haría un humano, pero lo habían logrado. En fin, ¿ya? En la guía anterior también hablamos sobre agenda setting, línea editorial, clima de opinión, etcétera, etcétera, que son temas que de cierta forma estaban ligados a los medios tradicionales de comunicación. Piensen en los canales y en los diarios más tradicionales. Sin embargo, hay un fenómeno que es bien interesante, que es la irrupción de los medios digitales, de la plataforma digital o de la superficie de inscripción digital o del aparato técnico digital, como quieran llamarle,
Este fenómeno, de cierta forma, rompe con todo ello, pues yo les explicaba en clases que, por ejemplo, no, es muy distinto tener un canal de televisión, que es caro mantenerlo, ¿no es cierto? Hay que pagarle a los auspiciadores, o sea, los auspiciadores te pagan para que tú les hagas publicidad, tienes un dueño que no te deja hablar de las cosas que tú quieres hablar, etcétera, etcétera. Hay un nivel de sujeción económica mucho mayor que en un programa de YouTube, por ejemplo. No sé si ustedes tienen cuenta de YouTube, programa, no son youtuberos. En fin, si se fijan, para tener un canal de YouTube y difundir ideas, difundir tu punto de vista con respecto a las cosas, lo único que necesitas es un PC, la voluntad de hablar de ciertas cosas, un canal de YouTube, obviamente, una cuenta, y eso pues, su buen micrófono como este, estaríamos, ¿no es cierto? Entonces, estás mucho menos sujeto y eres mucho más libre de hablar un montón de cosas que tú deseas hablar y que en televisión y en los diarios los periodistas no pueden porque están sujetos al dueño, a los auspiciadores, etcétera, etcétera, que van determinando la línea editorial del medio, es decir, la forma de pensar y la postura política del medio, ¿ya? Por eso, de cierta manera, la irrupción de los medios digitales en YouTube, en Instagram, en el Twitch, en el Twitter, etcétera, etcétera, de cierta forma rompen esa lógica, ¿no es cierto?, de la línea editorial y de la agenda setting. Recuerden que la agenda setting es aquel fenómeno en donde el medio, el diario o un canal de televisión ponen ciertos hechos y ocultan otros para dar una impresión de realidad, ¿ya? ¿Y eso a partir de qué fenómeno? A partir de la línea editorial. Es decir, por ejemplo, yo les explicaba, seguramente ya se los dije, si yo tengo un canal y soy dueño de un banco, obviamente voy a hacer que en mi canal no se hable mal de las lógicas bancarias que están afectando al país, por ejemplo. Es evidente, ¿ya? Entonces eso lo revisamos en la guía anterior. La importancia de el elemento técnico digital, ¿no es cierto? Y que hace que, además de redefinir el papel de los medios de comunicación con respecto a su independencia del poder económico, también de cierta manera hace que los textos periodísticos de los cuales vamos a hablar también cambien, porque obviamente tienen que integrar otras cosas. No va a ser solo texto en el diario, sino que ahora se incluyen imágenes, videos, infografías, hipertexto, hipervínculos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Em, entonces, los dividimos así, textos de información, textos de interpretación y textos de opinión, que es lo que nos convocaba como unidad. ¿Ya? Y en los textos de información ahí pusimos la noticia, principalmente la noticia que es lo más objetivo y lo más rudimentario de los textos periodísticos. Responde, como les dije, a unas preguntas con respecto a un hecho en especial. Un texto muy objetivo, centrado exclusivamente en el hecho, en el acontecimiento y dejando fuera cualquier tipo de valoración de quien escribe, de quien redacta tal noticia. Luego teníamos la entrevista y acá empieza a complejizarse un poco el panorama porque tanto en la entrevista como en la crónica hay ciertos elementos subjetivos que intervienen en ese texto mayoritariamente y considerados dentro de los grupos de los grupos objetivos de los textos periodísticos, ¿ya? Por ejemplo, en la crónica, que es un texto muy similar a la noticia, se toma, ¿no es cierto?, un hecho particular, un hecho puntual, un tanto ya lejano, y a ese elemento se le trata con ciertos hechos que han sucedido antes con respecto a ese acontecimiento, que son de cierta forma sus causas, ¿ya? Pero ese gesto de parte del productor textual, de parte del emisor, no es un gesto ingenuo, porque puede tomar con respecto a un hecho ciertas causas
que hagan parecer a ese hecho como algo deleznable, como algo terrible, como algo nefasto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Al contrario, yo puedo tomar ese mismo hecho y poner causas que hagan ver en la línea temporal de los acontecimientos a ese hecho como algo bueno, bonito, etcétera, etcétera. Eso con respecto a la crónica. De ahí su nombre, crónica, que tiene que ver con cronos, es decir, con el tiempo, con el paso del tiempo, con un lapso temporal más o menos distintivo. ¿Ya? Por eso es un texto objetivo, pero tiene cierta intencionalidad subjetiva, cierta intencionalidad de parte del emisor. Eso con respecto a la crónica. ¿Mm? Entonces tenemos la noticia como lo más objetivo, que está dentro de los textos de información, ¿ya? La noticia. Y yo le estaba hablando de la crónica, que sería un texto interpretativo o de interpretación de la realidad. De ahí su cambio con respecto a la noticia. Un cambio que si bien no es tan inclinado, sí es un cambio de enfoque, sí es un cambio de gesto, en la medida que ya existe cierta interpretación de la realidad por parte del emisor. No es como una noticia que simplemente es un texto informativo. ¿Ya? La entrevista también está considerada dentro de los textos informativos, pero tiene está un poquito más lejana que la noticia y más cercana a un texto de interpretación. De cualquier manera, por ejemplo, estos límites genéricos, es decir, este límite entre el texto informativo y el texto de interpretación no son límites fijos que quedan para siempre, sino que de repente hay entrevistas que podrían llegar a considerarse como un texto de interpretación, ¿ya? No es tan rígida la definición conceptual ahí, ¿ya? Entonces, los textos de interpretación entonces son un poquito más subjetivos que los textos de información que serían muy objetivos, pónganle ahí. ¿Ya? Textos de interpretación, pónganle un poco más subjetivos. Un poco nomás. Ujú. Les mencioné ahí la crónica, ¿ya? Y luego en clases revisamos los textos de opinión, el editorial, la columna, la crítica, que son elementos que ya les he mencionado. Por eso esta guía es una especie de cierre con respecto al tema, porque no nos vamos a quedar tanto en este tema, ya habiéndolo revisado en un par de videos y un par de guías anteriores. ¿Mm? Entonces, dentro de los textos de opinión, o sea, como un texto de opinión lo definíamos como aquella modalidad discursiva que era la más subjetiva de todas, en donde el sujeto desplega su mayor potencialidad interpretativa y valorativa con respecto a los hechos de la realidad. Es decir, ahí el sujeto o el grupo de sujetos que escribe una noticia, perdón, que escribe un texto de opinión, despliega todo una discursividad argumentativa con respecto al hecho que está tratando. Por lo tanto, los textos de opinión, además de informar, además de exponer y además de interpretar la realidad y además de opinar sobre la realidad, lo que pretende también es, de cierta manera, convencer al auditor, hacerle saber o hacerle entender que lo que está pensando ese emisor es muy importante y es un punto de vista muy novedoso con respecto a algún hecho de la realidad y está conminándolo usted como lector o como receptor a que se ponga a pensar y se deje convencer por la sapiencia de ese sujeto que está escribiendo el texto de opinión. Por eso es un texto o es un grupo, un género periodístico un tanto más complejo, porque además de exponer de forma objetiva un hecho, un acontecimiento a través de datos, cifras, porcentajes, hechos o elementos cuantitativos, ¿no es cierto? Además de eso, tiene que empezar a opinar con respecto a eso, ¿cachai? Y de cierta manera interpretar lo que está tratando en ese texto o en ese, puede ser una performance también
hablada, en vivo, como por ejemplo el editorial de Mentiras Verdaderas, que es un programa de la red que a veces conduce un señor de lentes, no recuerdo cuál es su nombre, y que hace una editorial, es decir, un texto, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ahí es hablado, un texto donde el canal de comunicación o el medio, puede ser el diario o el canal de comunicación, da a entender su postura con respecto a un fenómeno de la realidad, ¿ya? Eso con respecto a los textos de opinión. Yo se los volví a poner acá, el editorial, el artículo de opinión, que son elementos que ya habíamos revisado. Pero les quería subir este documento, ¿no es cierto?, estos textos, porque me parecía importante cerrar el tema de los textos periodísticos de opinión, pero haciendo como una comparación con los textos periodísticos de información y también con los textos periodísticos de interpretación, que son los que le preceden, es decir, los que vienen un poquito antes en en esta línea temporal, ¿ya?, de complejidad en su producción. Recuerden, los textos de información, como la noticia, en un primer lugar, como los más rudimentarios, como los más sencillos, como los más humildes, en tanto son textos sumamente objetivos, que se hacen cargo solamente del hecho, sin agregarle nada, sin agregar eh, elementos de juicio con respecto a la realidad, solo el hecho. Después teníamos los textos de interpretación, que es lo objetivo, ¿no es cierto? Es una noticia, pero se le agregan ciertos enfoques que nos dan a entender cierta inclinación de parte del emisor, como sería una crónica, yo les mencioné, ¿ya? Para finalmente tener los textos, perdón, textos de opinión, que son textos muy subjetivos, en donde el emisor, a través de una discursividad argumentativa, pretende convencernos a todos nosotros de cómo deberíamos observar la realidad, ¿ya? En su gesto, en su voluntad, esos textos de opinión a veces se acercan a lo que conocemos como el discurso periodístico, no, perdón, el discurso propagandístico y también el publicitario, que a su vez ocupan ciertos elementos del texto argumentativo, pues lo que pretende la publicidad y la propaganda es convencernos a través de una serie de elementos que vamos a revisar en la próxima unidad, que es de publicidad y propaganda. ¿Ya? Entonces, tal como sucede en la publicidad y en la propaganda, en los textos de opinión también se despliega este sentido persuasivo con respecto a la realidad, de persuasión, de disuasión o de convencimiento más racional. Eso también lo vimos el otro día. Pero lo vamos a volver a revisar en la próxima clase, que tiene que ver con los textos periodísticos que tiene que ver con la publicidad y la propaganda. ¿Ya? Entonces, por el momento, lean este texto de los textos periodísticos y les voy a dar la fecha luego de una prueba con respecto a esto. ¿Ya? ¿Les parece? Cualquier pregunta me la hacen. Cualquier pregunta con respecto a los de segundo B. Si tienen preguntas con respecto a los ramos, etcétera, etcétera. Si tienen algún asunto con respecto a la conectividad, si les falta algo, me escriben, como siempre. ¿Ya? No se pierdan, hagan las tareas, pregunten cuando no sepan, no, no estén tristes, ni mucho menos, y que estén bien. Nos vemos. Chao.